Bienvenidos una vez más a mi canal donde hablamos de mentalidad para futbolistas. Soy Luciano Ferraro, coach mental de futbolistas, y en este caso te traigo un video que te va a aportar muchísimo valor. Hoy vamos a hablar del ego. Muchos futbolistas llegan a mí y me dicen creer tener un problema de confianza, ¿sí? Que están faltos de confianza. Pero a veces el problema es justamente todo lo contrario. El ego destruye más carreras que la falta de talento y la falta de confianza. Y lo peor es que casi nunca se ve. Es como un enemigo invisible, un enemigo silencioso. El ego no es solamente creerse más que los demás, mirarlos desde un nivel de superioridad. A veces el ego se disfraza de sensibilidad, de necesidad de aprobación, de querer demostrar más todo el tiempo. En el fútbol profesional y de alto rendimiento hay muchísimo ego, porque el fútbol expone constantemente tu valor. Y ahí es cuando empieza el problema, cuando el jugador empieza a construir su identidad desde lo que demuestra. Nos alejamos de quiénes somos y empezamos a ser quienes demostramos. Muchas veces nos damos cuenta que alguien está jugando desde el ego, o nosotros mismos, cuando siempre queremos hacer una jugada de más, cuando no jugamos simple, cuando queremos jugar por demostrar, cuando tenemos esa necesidad de siempre estar destacándonos, haciéndonos ver o notar por demás. Y esto es algo clave, ¿no? Sentís que tenés que estar todo el tiempo confirmando quién sos. Un ejemplo es cuando te compran desde un club como figura, llegás como figura a ese club y claro, en vez de jugar natural, en vez de ser ese mismo jugador que fueron a comprar, empezás a jugar como para justificar ese precio, como para demostrar que realmente vales esos millones. Es tu propio ego el que convierte cada partido en una prueba, cada partido en un escenario para demostrar. Entonces, como entendimos hasta acá, muchas veces ese ego lo podemos identificar desde la necesidad de estar demostrando todo el tiempo. Pero el ego no aparece solamente acá. También podemos identificar un ego que aparece después del éxito, cuando ya te va bien, cuando te fue realmente bien. Y acá lo vamos a identificar como esos jugadores que crecieron tanto, pero que a un cierto punto dejaron de aprender. Que a un cierto punto se creyeron superiores a los demás, que a un cierto punto creyeron que se las sabían todas. Entonces, por lo general, este tipo de jugadores no escuchan correcciones, se relajan o creen ya saber todo, y perder humildad para seguir aprendiendo es una de las peores cosas que te puede pasar. Entonces, el problema que te genera acá el ego es que te hace sentir muchísimo más completo de lo que realmente estás. Te hace sentir que ya llegaste, cuando en realidad todavía estás muy lejos de llegar a serlo. Un ejemplo que se me viene a la cabeza acá es cuando un juvenil sube a primera, tiene 2 o 3 partidos buenos, 5 o 10 partidos buenos, y deja de aprender, se relaja, entiende como que ya llegó, como que ya está, y pierde esa humildad de aprender, de seguir creciendo, deja de entrenarse como antes. Entonces quizás por el momento te sirva, te puedas mantener, pero a largo plazo eso te va a terminar apagando. Si te está gustando este video o el contenido que subo en mi canal, te voy a pedir que le pongas me gusta, que te puedas suscribir al canal, que comentes cómo te estás sintiendo o cómo te sentís después de ver el video, pero sobre todo que lo compartas con un futbolista que este mensaje le puede realmente servir. Hay futbolistas que no llegan a este contenido y estoy seguro que a ellos también les puede servir. Muy bien, hasta ahora hablamos del ego que quiere demostrar, hablamos del ego después del éxito y ahora vamos a hablar del ego herido. El ego también sufre y acá aparece cuando te destruye ser suplente, cuando generalmente no soportás la crítica, muchas veces también te comparás constantemente con otros jugadores, generalmente con los que están arriba tuyo, no con los que están abajo. Y ahí es donde buscas validación, ahí es donde necesitas esa validación, porque cuando tu valor depende del rendimiento, cualquier mal momento o cualquier mal resultado se siente como una amenaza. ¿Sí? Ejemplo, vamos a ese jugador que va al banco de suplentes, que el técnico hoy no lo está poniendo. Es muy normal que se sienta mal por dentro, que tu ego te diga frases que no querés escuchar y que eso te haga buscar culpas en los demás, en el técnico, en tu compañero que está jugando en tu puesto. Pero el ego jamás te va a decir que la culpa es tuya, que te lo mereces y que así como es tu culpa también puede ser tu responsabilidad de tomar las riendas y cambiar la situación. Hablamos hasta acá de todo lo que el ego genera, de todo lo que pasa de distintas formas cuando tu ego o se hiere o quiere demostrar más o se vuela después del éxito, pero ahora te voy a contar qué pasa cuando realmente superamos ese ego, cuando disociamos de ese ego, lo vemos como algo que no somos nosotros y tenemos la capacidad de darnos cuenta qué está bien y qué está mal. Entonces el jugador más peligroso no pasa a ser aquel que demuestra todo el tiempo, pasa a ser aquel que no tiene nada que demostrar. Por lo general es un jugador que escucha, está atento, aprende, está atento a los detalles, compite sin ansiedad, sin nerviosismo, porque ya no tiene nada que demostrar. Entendió que simplemente tiene que ser él. Y es ahí donde encontrás esa seguridad interna que te hace ir a tu mejor rendimiento. El ego necesita aplausos. La conciencia, en cambio, necesita evolución. El ego muchas veces puede darte intensidad, pero te quita claridad. Hay un trabajo interno mucho más profundo para hacer, y ahí empieza el verdadero cambio. Llegamos al final del video. Si te gustó puedes darle like, podés comentar cómo te sentiste o cómo te sentís en cuanto al ego. También si te gusta este tipo de contenido podés suscribirte a mi canal, donde justamente subo muchísimos más videos de mentalidad para futbolistas, prácticamente desarrollo personal para que apliques directamente dentro de la cancha. También es muy importante que puedas compartirle este video a otro futbolista que quizás hoy esta información no la está teniendo, que quizás esta información no le está llegando, y vos podés ser el encargado de que esa persona crezca mucho más, de que ese futbolista
tenga herramientas que hasta el momento no tenía. Así que te repito, si te gustó, dale like, suscríbete, comentá y sobre todo compartíselo a otro futbolista. Nos vemos en el próximo video.